conferencia el día de hoy se llama Valoración Práctica de Marcha y Equilibrio en el Adulto Mayor. Así es que le damos la más cordial bienvenida al doctor Balbuena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. En el filito, mucho gusto. Pues es un placer estar en este primer congreso de geriatría de esta institución, a la cual pertenezco desde el inicio de mi formación en la parte de medicina interna y geriatría. La intención es tener una valoración práctica de la marcha y el equilibrio en el adulto mayor. Quise poner esta imagen, ya que representa un poquito el cómo una persona tiene una postura un poquito diferente, encorvado un poco, brazos encorvados y con un instrumento de apoyo, mostrando los cambios que vamos a ir analizando paso a paso. Empezando un poco con las definiciones, la marcha es un conjunto de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades inferiores y el tronco, que permite el desplazamiento del cuerpo a través de la acción coordinada de cada uno de los componentes que conforman el sistema locomotor. Esto es importante porque desde la definición nos está sugiriendo que la marcha requiere de una coordinación y de una función integral en nuestro organismo. Si algo de lo que está integrando esa parte no está funcionando, vamos a ver manifestaciones. ¿Cuáles se vuelven los componentes esenciales de la marcha? La locomoción, esto implica todos los componentes que conforman el sistema locomotor humano, músculo, peso, sistemas neurológicos, y el equilibrio o balance, que a final de cuentas el balance implica la capacidad de mantener con éxito la postura del cuerpo, en específico mantener nuestro centro de gravedad dentro de los límites específicos del espacio. Lo vamos a ver en un rato más, cuál se vuelve ese límite del espacio, para buscar mantener nuestra postura ahí y que aun cuando venga algún movimiento inesperado, no nos quite ese balance, que eso es parte de lo que nuestro sistema trata de favorecer. ¿Qué tan importante o qué tan frecuente se vuelve la presencia de alteraciones en la marcha? La prevalencia de las anormalidades en la marcha se ha visto en autorreporte con cuestionarios y en prevalencias en algunas poblaciones. En poblaciones latinoamericanas varía más o menos lo mismo. Entre los 60 a 70 años de edad, el reporte de anormalidades en la marcha va entre un 13 a 15%. En los mayores de 85 años llega a ser hasta el 46 o 50%, lo cual se vuelve algo muy importante porque trae un impacto y si no aprendemos a evaluar esta parte, vamos a dejar pasar oportunidades de mantener calidad de vida en el futuro. Cuando estábamos preparando esta plática, algo fundamental es tratar de generarnos preguntas. Creo que lo más importante para generar conocimiento es poder invitar a que después de una sesión se pueda tener la posibilidad de llevarse una pregunta, incluso más valioso que llevarse una respuesta. Mientras estés generando preguntas, va a estimular el buscar qué otras opciones tenemos o cómo generar un conocimiento nuevo. Mi pregunta principal en esta parte sería, ¿cuál es el significado de la marcha en geriatría? Y mi primera respuesta es, pues se vuelve un gigante que tiene varios pequeños entre asustados, escondidos o transportados. Tiene muchas cosas alrededor de él, cosas que vemos, cosas que no vemos y cosas que nos pueden dar miedo abordar o que aun cuando las tenemos enfrente no podemos darle la importancia necesaria. Dentro de este significado,
me parece que la parte más importante se vuelve dar dos cosas. Uno, ¿para qué nos sirve abordar la parte de la marcha? Y nos sirve porque dentro del abordaje de la marcha, como ya lo comentó la doctora Jocabed hace un rato respecto a la fragilidad, en el abordar la marcha nos va a ayudar para tener un claro estado de cómo se encuentra nuestro estado de salud, cómo abordar parte de calidad de vida, cómo abordar la parte de funcionalidad, cómo abordar los riesgos que incluso generan para desarrollar demencia, los riesgos fundamentales de tener caídas y los riesgos fundamentales de mortalidad si tenemos alguna alteración en esta parte. Y por lo tanto, el abordar la marcha también nos permite asociar, si encontramos alteraciones, con un aumento muy importante en la institucionalización de la persona y pérdida de la funcionalidad, en aumentar al menos 2.2 veces el riesgo de mortalidad, aumentado en caídas en los mayores de 65 años, con una prevalencia anual estimada de hasta 28%, y el tener muertes accidentales en un 55%. Si podemos identificar en el momento de abordar la marcha situaciones que asociamos a ciertas cosas y abordemos lo que veíamos en la previa, pues nos va a llevar a identificar y poder salvar tiempo y calidad de ese tiempo. ¿Cómo se vuelve una marcha normal? La marcha normal se vuelve una interacción e integración de todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestros sistemas aferentes, englobado en forma muy general la parte sensorial, como la parte visual, vestibular, propioceptiva, los centros de procesamiento de estos sistemas en el sistema nervioso central respecto a médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, hemisferios y todo lo que esto nos lleva. El cómo esto va a generar una eferencia motora a través de la vía piramidal y extrapiramidal y cómo nuestro sistema musculoesquelético va a realizar una acción motora voluntaria influenciada por varios aspectos. Uno, niveles de conciencia. Si estamos en un nivel de conciencia óptimo o bajo efecto de fármacos o bajo efecto de alguna situación metabólica en el organismo. Y los ajustes posturales inconscientes para poder brindar estabilidad y control a las extremidades y el tronco en forma especial. Por lo cual, la integración de todo este sistema va a provocar que tengamos una marcha normal. Si algo no está encajando en el sistema de engranaje global, no va a permitir que tengamos una marcha normal. Por lo cual, puede ser un gran problema y también una gran oportunidad de identificar algo en forma temprana. ¿Cuál es el ciclo de la marcha? El ciclo de la marcha implica el poder dar una zancada, esto es, poder desde tener el pie de referencia ubicado en el talón hasta poder volver a pasar a apoyar el talón nuevamente. Un ciclo de marcha implica pasar de talón a talón del mismo pie. Y tiene varias fases. La primera, que sería una fase de estancia, que ocupa más o menos el 62%, y la fase de balanceo o de cambio en la pierna, que ocupa alrededor del 40% del tiempo del ciclo de la marcha. Este ciclo se vuelve importante especificarlo respecto a los momentos donde uno mantiene dos pies al mismo tiempo pegados al piso, que serían los momentos de una doble estancia. El momento de una única estancia cuando es un solo pie el que está en el piso y un segundo momento de doble estancia. Esto es fundamental, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque mientras tengamos dos pies en el piso es el momento de mayor estabilidad y es el momento en el que podemos asegurar que nuestro centro de balance, nuestro centro de gravedad se encuentra mejor sostenido. Y nos va a dar un poco mejor el equilibrio y el balance mientras este tiempo dure más. Entonces, en la primera parte de estancia se divide en una estancia doble, una estancia única y estancia doble. Y en el tiempo de balanceo, una etapa inicial, media y final. El tiempo del balanceo se vuelve importante porque es cuando levantamos el pie y se vuelve importante identificar cuánto se levanta el pie en el aire. ¿Cuánto tiempo puede permanecer
y qué distancia tiene del piso para poder evitar el riesgo de caídas o identificar que se estén presentando estas. Esto es bien importante identificarlo porque desde que notamos a nuestros pacientes llegar caminando, podemos identificar si hay algunos patrones de marcha que nos hagan orientarnos en un diagnóstico más específico. ¿Cuáles se vuelven los datos relevantes en esta parte? Uno, la longitud del paso, que normalmente es aproximadamente 40 centímetros y obviamente depende de la estatura de la persona. La longitud del paso implica entre un talón y el talón del pie alterno. La distancia habitualmente, aquí lo marcan entre 38 y 40 centímetros, que sería lo habitual, pero depende de la estatura de la persona. La altura del paso, es decir, la elevación del pie sobre el suelo, habitualmente va en un rango de 5 centímetros, que sería la elevación que tiene el pie en el momento del balanceo, 5 centímetros del piso. Por lo cual, es importante que una superficie, aún en una persona normal, que pueda tener una superficie dispareja, irregular, eso implicaría que si esa superficie irregular implica más de 5 centímetros, cualquier persona va a tener problemas en la marcha, no necesariamente alguien con problemas, ¿no? La amplitud de la base de distancia entre ambos pies en posición bípeda habitualmente es entre 5 y 10 centímetros, es decir, la distancia entre un talón y el otro, estando los dos pies juntos en el piso, debe ser alrededor de 5 a 10 centímetros. La cadencia o el ritmo de paso, es decir, el número de pasos en un minuto, normalmente varía entre 90 y 120 y eso nos va a orientar respecto a la velocidad de la marcha si va haciendo en forma regular. El movimiento articular del tobillo, que normalmente en su plantiflexión y dorsiflexión varía alrededor de 20 centímetros y 15 centímetros respectivamente, y la rodilla en el momento en el que está extendida por completo y cuando tiene su flexión alrededor de 60 grados de flexión. El balanceo en la cadera con 30 grados de flexión, como se ve en esta parte, puede variar entre 30 y 40 entre flexión y extensión. Eso nos va a ir orientando porque van a ser las partes cruciales que hay que estar poniendo atención para abordar los problemas que va a tener la persona con las lesiones habituales mientras tenga lesiones en tobillo, rodillas, cadera, columna, y nos va a orientar para identificar los problemas un poco más fácil. ¿Qué factores afectan directamente la marcha? Como es un centro integrador, pues podemos dividirlos en dos vías, las de subida y las de bajada. Las de subida implicarían las vías aferentes, como cualquier proceso de enfermedades que comprometan el equilibrio a nivel integral central. Es decir, que algo tanto en la parte del vestibular nos esté alterando en la integración central y nos genere alteraciones en nuestra posición visoespacial. La alteración en la sensibilidad vestibular, la alteración en la sensibilidad auditiva, ya sea en la frecuencia o intensidad, la disminución propioceptiva, vibratoria y sinestésica. Aquí puse estas huellas dactilares mucho para preguntarnos. Todos exploramos a nuestros pacientes en forma habitual, pero difícilmente hacemos una exploración en las piernas con el diapasón y ponemos a vibrar el diapasón para ver si estamos teniendo alguna alteración en la propiocepción y poder identificar si tiene riesgos reales de poder tener alguna alteración. Creo que una invitación muy importante es una prueba clínica sumamente sencilla que nos lleva un poquito de tiempo y que además puede generar un impacto real en que la persona se haga consciente de que tiene un problema en la marcha. Aun cuando no lo refiera, si hay alteraciones en la vibración y el paciente y o el familiar o ambos se pueden identificar y saber que está algo fallando, van a hacer un cambio un poquito más real en sus actividades o en un momento preventivo y evitar una caída. Los otros factores van en la otra vía de alteración en la parte motora eferente y en especial con los patrones de reclutamiento hacia la parte muscular, la pérdida de fuerza, masa, resistencia muscular,
la disminución en la flexibilidad del aparato locomotor y las alteraciones en la alineación corporal con los cambios posturales. Es decir, tenemos cambios que vienen en columna, si tenemos osteopenia, osteoporosis, si hay algunos procesos de cifosis, fracturas por caídas, alteración en nuestra columna lumbosacra o en la región de las caderas, rodillas, tobillos. Por eso mi intención de describir más o menos los grados de movimiento que se requiere tener estables, tanto en tobillo, rodilla y cadera, para poder mantener una marcha normal y un ciclo de marcha normal. Los cambios en el envejecimiento, viene una zancada más corta, una zancada más corta con una base más amplia. Disminuye la longitud del paso, por lo tanto disminuye la zancada, disminuye la movilidad articular, tanto de la cadera, rodilla y tobillo, y esto también puede asociarse a una postura modificada, con un braceo menor, flexión de codos y rodillas, a diferencia de una marcha habitual. Disminuye la velocidad de la marcha entre un 10 a un 20% en forma inicial. Pero hay estudios donde se puede valorar, siempre que la velocidad de marcha sea menor de 0.8 metros sobre segundo, hay un riesgo real de que en forma extradomiciliaria, donde no tenemos control de las superficies, un piso irregular, podamos tener una limitación funcional de la marcha y estar expuestos a caídas. Entonces, si camina más lento, el dejarlo salir a caminar solo es ponerse en riesgo. Y si hay alteraciones en vibración, en una exploración que podamos realizar, nos va a dar oportunidad de que la persona haga consciente esta parte. Después de los 60 años de edad, se estima que puede disminuir más o menos un 1% de la velocidad de la marcha por año, como una situación normal, lo cual nos podría llevar a que en valores promedio, entre los 60 y 69 años de edad, nuestra velocidad pueda ser de 0.95 metros sobre segundo, entre los 70 y 79, 0.91 y valores en las personas mayores de 80 años de 0.84. Es decir, a veces solo por la edad, después de los 80 años, ya podemos tener un riesgo real de, si estamos en una superficie irregular, tener riesgo de una complicación en la marcha. Los cambios en el envejecimiento más importantes implica esta parte, una postura donde hay una discreta proyección anterior de la cabeza, con flexión del tronco, caderas, menor balanceo y en las extremidades superiores. Reduce el desplazamiento vertical del tronco y disminuye lo largo del paso y ancho del paso se incrementa, es decir, la zancada más corta amplía la base. La fase de balanceo se reduce a expensas de la fase de apoyo. ¿Qué quiero decir? En el ciclo que vimos, necesitamos más tiempo tener los dos pies en el piso para poder asegurar que nuestro centro de apoyo sea mejor o más sustentable. Por lo tanto, nuestra marcha se vuelve más lenta a expensas de tener los dos pies en el piso, tanto en este momento inicial como en este otro momento. Y ahí es donde los sistemas nos pueden estar auxiliando para esta parte. Aumenta al doble el apoyo de un 15 a 20% que duran estos ciclos hasta el 25 o 30% del ciclo de la marcha. Durante la fase del doble apoyo, el centro de gravedad se encuentra entre los pies. Por lo tanto, esa es la parte que hace que aumentes el espacio entre los pies y que tardes más tiempo en moverlos. En este sentido, se pueden clasificar varios tipos de alteración en la marcha con algunas características sencillas, como una marcha polineuropática, inestable, que empeora en especial cuando cierras los ojos, le quitas la parte vestibular y te hace hacer manifiesto una polineuropatía. Vestíbulo-pática bilateral, inestable, en especial cuando hay oscuridad y en superficies irregulares. Cuando hay una limitación visual, inestable y empeora en superficies irregulares que no estás logrando ver. Cuando hay algo parkinsónico, hipocinética, disminuyendo la habilidad durante la marcha de hacer movimientos. La parte cerebelosa con ataxia, cuando hay demencia, se vuelve más lenta, aumento de caídas, disminuye la habilidad doble en la marcha, es decir, necesitan tener más tiempo en esa parte. Encefalopatía vascular, pasos pequeños, base amplia, balanceo del brazo normal, a diferencia de las otras. Hidrocefalia práxica, ansiedad o picogénica, la base se hace más amplia y mejora con distractores, es decir, tengo miedo a caerme.
ya me pasó y generó miedo y ese miedo me evita tener libertad, ¿no? Preventiva y de miedo también se vuelve lenta, disminuye la longitud del paso, aumenta la variabilidad en la sincronización de los pasos, es decir, mi cadencia se altera. ¿Por qué? Si veo un lugar seguro, puedo hacerlo en cierta velocidad. Si encuentro un cambio de superficie o algo que me genere miedo, la cadencia se modifica y se vuelve más variable. Aquí ya salta la pregunta, ¿cómo evalúo los síntomas? En este sentido, tiene uno que hacer una valoración médica integral, buscando pues ser el neurólogo, cardiólogo, ortopedista, hasta el psiquiatra, buscando tener cuándo aparecen los síntomas, qué duración tienen, qué frecuencia, qué factores agravaron o aliviaron el síntoma, cuál es la gravedad de los síntomas, si hay síntomas asociados, si ha tenido tratamientos anteriores y qué respuesta hubo con ellos. Entonces, ¿y qué coincidencia hay con otros síntomas que se estén presentando al mismo tiempo? Es decir, si hay alguna otra enfermedad que esté apareciendo. Y esto nos lleva a buscar una funcionalidad con un nivel de actividad, cognición, ver si están afectados o no, si hay enfermedades médicas crónicas, si hay complicaciones de las mismas y qué medicamentos se está utilizando para esta parte. Además de evaluar el entorno físico y el apoyo social. Es decir, tenemos que tener un abordaje completamente integral para buscar encontrar por qué está pasando las alteraciones en marcha en la persona y qué cosas podemos modificar o no. Dentro de la exploración física implica buscar estas partes, evaluar bien el sistema musculoesquelético, en especial centrados en la columna y extremidades inferiores. Más o menos el 50% de las personas mayores de 60 van a tener algún problema en las extremidades inferiores y puede haber alguna alteración en columna que no se esté logrando identificar. Una evaluación articular, columna, cadera, rodilla, tobillo, pie, con los arcos de movilidad tanto activos como pasivos y saber identificar si hay sinovitis, bloqueos o estabilidad articular. Eso implica dedicarle un poquito de tiempo a esa parte. En lo neurológico, centrado en nervios craneales, cerebelo, motor, sensitivo, evaluación cognitiva y también de ánimo, así como estar vigilando la parte de equilibrio y marcha en acción y ver los datos tanto subjetivos como objetivos. Pruebas. En esta parte de pruebas no voy a especificar mucho en el tiempo, pero se basan en buscar marcha y equilibrio, como el test de Romberg, progresivo, buscando mantenerse 10 segundos con los ojos cerrados y evaluar si hay alguna pérdida en el balance o equilibrio, buscar el apoyo monopodal, que implica estar en un solo pie por lo menos 5 segundos. Si lo haces en menos de 5 segundos, ya es considerado anormal. Y eso implica riesgo de caídas. El test de alcance funcional implica que estás parado con los pies firmes y buscas extender los brazos hacia el frente con un brazo extendido sin desplazar las piernas. Y normalmente cuando la distancia a la cual logras llevar los brazos es menor de 10 centímetros, empieza un riesgo de caída alto. El test Get Up and Go, igual si tardas más de 14 segundos, implica riesgos de caídas, levantarse de la silla sin usar los brazos, caminar 3 metros, girar, regresar y sentarte, ¿no? El test de velocidad de la marcha, recorriendo hay algunas variaciones entre 4 y 10 metros con el objetivo buscar que la velocidad sea mayor de 0.8 metros sobre segundo, como lo platicamos hace un rato, el objetivo sería 1 metro sobre segundo, pero si es menor de 8, 0.8 ya hay riesgo de alteraciones. El test de marcha de 6 minutos, midiendo los metros que se recorren en un trayecto de 30 metros de ida y vuelta durante 6 minutos. La escala de equilibrio de Berg, como una puntuación máxima de 56, está bien, y menor de 46 predice alteraciones de caídas. Tinetti y los laboratorios de marcha, que se vuelve algo bastante padre, poder tener la posibilidad de estar en un laboratorio de marcha que mida dinámicamente con puntos y sensores, lo que habíamos visto en el ciclo de la marcha, que nos pueda decir cuánto está moviendo del arco de cada una de las articulaciones, si mueve la cadera, no mueve la cadera, cómo está el ciclo de la marcha y poder identificar en una persona en individual qué área se puede optimizar y poder establecer un tratamiento específico para ello. Todo esto nos lleva así, haciendo esta parte, identificamos
una sospecha más de sistema nervioso central implica un abordaje, pedir los estudios pertinentes, tomografía, resonancia, o en una sospecha distinta si hay una lesión en el área del sistema nervioso central periférico. Si hay algún proceso de enfermedad neuromuscular, electromiografías, potenciales sensoriales, si es necesario biopsias de músculo o de nervio, si hay una patología musculoesquelética, radiografías, ultrasonido de partes blandas afectadas, tomografía o incluso la resonancia magnética. Y las alteraciones sensoriales como el fondo de ojo, campimetría, evaluar siempre séptimo, octavo, par, se vuelven fundamentales. Entonces, dependiendo de las condiciones que nuestra clínica en la exploración nos inviten a buscar, nos van a ir guiando paso a paso para buscar tener un abordaje adecuado para el paciente y poder dirigirlo hacia el área más apropiada. Dentro de estas alteraciones, una parte se vuelve multifactorial, casi un tercio de estas condiciones, y va a hacer que sea mucho más complicado poder ayudar. En algunas ocasiones se pueden identificar problemas metabólicos, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal, daño hepático, deficiencias de vitaminas, que nos van a generar alteraciones. Y si se corrigen, pues va a haber una respuesta en ocasiones buena. Vestibulares como el vértigo, mareo, neuronitis vestibular, hemorragias cerebrales en general, sensoriales, visuales, que al ponernos lentes se puede corregir esa parte, propioceptiva, y esto nos vuelve a hablar de neuropatía periférica por la causa que sea, diabetes, consumo de alcohol, deficiencias de vitaminas o fármacos. Neurológicas, eventos vasculares cerebrales, demencias, enfermedades como Parkinson, hematomas subdurales y radiculopatías que nos pueden estar generando todos estos problemas. Aquí se vuelve bien importante porque no tiene, digamos, no va a tener el valor real de haber hecho todo este abordaje, porque nos va a llevar tiempo, el haber revisado a un paciente, identificar cuáles alteraciones tiene en la marcha, el hacer una historia clínica, una exploración, el generar la duda de por dónde investigar, hacer el abordaje pertinente, tener los resultados de ese abordaje y poder sugerir un tratamiento específico o derivar a la persona específica que le puede ayudar, no va a tener un impacto si la persona no está siendo consciente de que tiene un riesgo. Y en la mayor parte de las ocasiones, los pacientes pueden tener miedo a perder su independencia, miedo a perder su funcionalidad, e implica que no te cuides. Entonces se vuelve muy importante, a la par de estar evaluando esta parte, poder transmitir a las personas el hecho de estar cuidando ese aspecto. El hacer consciente que tienen un riesgo y pueden venir alguna consecuencia. Dentro de esta parte, las musculoesqueléticas, como la sarcopenia, disminución de la fuerza muscular, alteraciones en la flexibilidad y aumento en el tono, artritis, alineación vertebral anormal, escoliosis, cifosis, alteraciones cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial, venosa, EPOC, fibrosis pulmonar, psicológicas como la depresión o el estrés poscaída, y fármacos como benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, antiepilépticos. Y el plan de tratamiento implicaría tener un tratamiento en equipo. Es decir, si planteamos un tratamiento para la marcha en forma individual, nos va a llevar al fracaso. Necesitamos plantear un tratamiento en equipo. Médico, fisioterapeuta, trabajo social, enfermería, nutrición, ortesista, psicóloga, la familia. Se vuelve fundamental tener un trabajo en equipo con un objetivo claro: corregir las alteraciones sensoriales, compensar las enfermedades crónicas y buscar una adecuada prescripción de fármacos. Si todos trabajamos en este mismo objetivo, corregir alteraciones, compensar las enfermedades crónicas, buscar una adecuada prescripción de fármacos, nos va a llevar a poder en equipo y en forma integral tener menos riesgo de alteraciones en la marcha y todo lo que esto conlleva. Buscar también los apoyos técnicos, bastón, cadera, plantillas,
silla de ruedas, cuándo, entre que el paciente disminuye demasiado la marcha o hay más riesgos de caídas. Depende más a veces del riesgo que de las limitaciones que puede tener el paciente. Tipo de calzado, áreas ambientales y, en caso necesario, eventos quirúrgicos. Si hay alteraciones importantes en cadera, rodilla, tobillo, que pueda ser fundamental corregirlos, de otra forma, a lo mejor no se corregiría la parte de la marcha. Reeducación de equilibrio y marcha, que ahí la parte de rehabilitación física es fundamental, rehabilitación vestibular, rehabilitación física y tratamiento quirúrgico, recalcando en esa parte. Por eso me gustó esta imagen, pensando que la marcha es algo fundamental y es un gigante que tiene detrás, encima, a un lado, muchos factores que están involucrados en su presencia y hacia dónde nos va a llevar. Hacia tener aumentos en los riesgos, hacia perder independencia y funcionalidad y tener desenlaces. Creo que esta sería una buena pregunta para llevarnos y buscar en nuestra consulta habitual qué podemos mejorar en nuestra forma de evaluar cuando vemos a un paciente caminar y que nos invite a pensar qué debemos evaluar en particular o qué debemos de modificar en nuestra forma de abordar en esa consulta al paciente para buscar mejorar a mediano y largo plazo su calidad de vida. Preguntas. Gracias. Al doctor Balbuena. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a continuar con el programa. Agradecemos mucho este tema tan importante que pues parece muy sencillo, pero implica pues muchos mecanismos de biomecánica y cuestiones de equilibrio y sistema nervioso central. Muchas gracias, doctor. Le hacemos entrega de su presente. Gracias. Muy bien. Bueno,